Bienvenidos a Pensándolo Bien, un podcast impulsado por la revista SIC con el objetivo de ser un espacio de conversación y encuentro para venezolanos con distintos puntos de vista sobre cómo progresar el avance social de nuestro país. Mi nombre es Juan Salvador Pérez, soy abogado y magíster en Ciencias Políticas y soy el director de la revista SIC, pero principalmente soy un venezolano que cree firmemente en que los retos que afronta hoy nuestra nación necesitan de la cooperación y la comprensión de todos sus ciudadanos. A pesar de que generalmente usamos las palabras entender y comprender como sinónimos, existe una sutil diferencia entre los dos. Entender se refiere a tener una idea clara de algo particular, un objeto, una persona. Comprender, por su lado, se define como abrazar, ceñir, rodear por todas partes una cosa y hacerla propia. Visto así, vemos que comprender no se detiene solo en el análisis clínico frío, ajeno, de una perspectiva ajena, sino que implica tomarse el atrevimiento de sentirla y de vivirla y de pensarla bien, con la intención de encontrar un punto en común que pueda sumarle a nuestras propias posiciones. Bueno, bienvenidos a Pensándolo Bien, el podcast de la revista SIC. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el bien común. Tenemos un par de invitados de lujo. Está Mirla Pérez y el padre Pedro Trigo, a quien me gustaría que se presentaran ellos mismos. Adelante, Mirla, y bienvenida. Muchas gracias. Soy profesora de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular, tanto en pregrado como en posgrado, y parte del equipo directivo del Centro de Investigaciones Populares. En eso llevamos ya más de 30 años trabajando, conociendo la realidad popular venezolana. Yo soy Pedro Trigo y llevo 50 años en la revista SIC y también en la Facultad de Teología de la Católica, pues desde que se fundó el año 79. Acompaño también, sí me parece importante decirlo, a comunidades populares desde la segunda mitad de los años 70. Y yo estoy en el Gumilla porque mi condición de teólogo es como interdisciplinar, ¿no? Y por eso me parece importante el que esos insumos, tanto de mi contacto con la gente popular, con comunidades, como también en la revista SIC y el Centro Gumilla. En 1961, el Papa Juan XXIII publica la encíclica Mater et Magistra en el 70 aniversario de la Rerum Novarum. Esto es un texto que había iniciado la formulación de las enseñanzas sociales de la Iglesia en respuesta a las preguntas sobre las nuevas condiciones sociales producidas tanto por la industrialización como por la urbanización. A la época se pasaba por alto las preocupaciones de que el Estado debía velar por el bien común. Esta afirma que en algunas naciones, frente a la extrema pobreza de la mayoría, la abundancia y el lujo desenfrenado de unos pocos contrastan de manera abierta e insolente con la situación de los más necesitados. En otras se agrava a la actual generación con cargas excesivas para aumentar la productividad de la economía nacional, de acuerdo con ritmos acelerados que sobrepasan por entero los límites que la justicia y la equidad imponen. Comencemos entonces, como ven, nuestra conversación reflexionando sobre el bien común. Pero yo quisiera darle, una vuelta distinta, porque más bien no hablamos, y le paso la palabra al padre Trigo, sobre cuál es o qué es el mal común. El mal común. Bueno, mi respuesta sería que no hay mal común. El mal no une, el mal separa. Solo une para adquirir ventajas sobre los demás. Ese es el corporativismo. Así se conchaban empresas entre sí o con el gobierno. O unas personas para prevalecer sobre otras. Y así hacen también las bandas que estafan, que roban y que matan. Se unen unos con otros en lo peor de cada uno.
nosotros los cristianos podemos hablar de bien común por varias razones, que son confluyentes. Ante todo, porque Dios nos ha creado a todos buenos. Claro. Dios vio lo que había hecho y dijo, está muy bien. Además, porque nos ha creado no solo como individuos, sino como personas. Y las personas se caracterizan por las relaciones de entrega de sí, gratuitas, horizontales y abiertas. Y antes que eso, lo característico de cada ser humano es que comenzamos recibiendo la relación de otros, ante todo de Papá Dios, porque la creación no es una acción como un carpintero hace una mesa, no, es una relación constante de amor. Además, porque todos, cada uno, viene de una relación. Todos venimos de la relación de una mujer y un varón. Claro. O sea que no es ante todo el individuo, no, ante todo es la relación. Pero luego también de la relación de nuestra mamá con nosotros. La criatura humana es la más desvalida. Si la dejan sola, se muere. Sí. Otros animales pueden sobrevivir, nosotros no. O sea que lo primero es la relación de mi mamá conmigo. Y al darme cuenta yo, cuando todavía no puedo hacer ningún razonamiento intuitivamente, de que alguien que no soy yo conoce mis necesidades y las satisface, pues yo me pongo en manos de mi mamá. Cuando uno ve a un niñito en manos de su mamá, no está solo físicamente en manos de su mamá, está entregado a ella, pero está entregado a ella como correspondencia a la entrega de ella a él. O sea que lo primero no es el individuo, lo primero son las relaciones. Y si uno continúa viendo en su vida, uno ve que sin cantidad de relaciones donde uno ha recibido y también ha entregado, uno sería imposible. O sea que las relaciones es lo fundamental. El mal no totaliza a nadie. Ordinariamente, el que se entrega al mal piensa que se entrega a un bien. Por ejemplo, a conseguir dinero, a conseguir poder o a conseguir placer. Pero, como absolutiza ese bien particular, no comprende que esa entrega absolutizada rompe las relaciones positivas en que consistimos como personas. Y no solo se despersonaliza él, sino que quita vida y posibilidades de vivir a otros. Causa mucho mal. Y como ese mal, ese modo de proceder, obtiene bienes relativos, incita a otros a pretender lo mismo. Y la vida se convierte en una lucha de todos contra todos, en la que unos, cada vez menos, ganan. Y lo que unos ganan, pierden los demás. Y así se configuran ambientes deshumanizadores y órdenes establecidos que en realidad son desórdenes, porque distorsionan gravemente la realidad. Ahora bien, no hay mal común, porque gracias a Dios no son pocos los que no se pliegan a este orden de cosas publicitado e incluso tenido por los que lo diseñan y lo usufructúan como el mejor, e incluso lo que se insiste ahora es que es el único posible, que ya hemos llegado al llegadero y que hay que continuar así. Hoy no son pocos los que actúan con tal constancia y contundencia su ser más genuino, su ser personal, esas relaciones personalizadoras que viven con libertad liberada. Aunque esa situación los afecte muy negativamente, no los influye. Ese es el problema, ¿no? Son capaces de vencer al mal a fuerza de bien. Y Mirla, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, la pregunta es bien provocadora, en el sentido que, como dice el padre, el punto de confluencia, realmente el punto que nos convoca sería el bien. En este caso, el mal es disruptivo. Claro. Y provocaría esta conversación en el sentido que nos ubica, nos ayuda a ubicarnos sociológicamente y políticamente en el aquí y el ahora venezolano.
Entonces, claro, en el mal reina la mentira, el odio, la injusticia. Y es lo que nosotros estamos viendo permanentemente. No hay un mal común por cuanto no hay una convergencia humana en el mal, pero hay un mal que es infringido por el sistema. El sistema lo ha diseñado, lo ha ejecutado y ha obligado a la persona humana a formar parte de ese mal. Un mal que va haciendo muchísimo daño dentro de las estructuras culturales. Entonces, por un lado tenemos que este mal producido por el sistema, estamos hablando ya en el aquí y el ahora venezolano, un mal producido por el sistema que va generando muerte por hambre, por encierro injusto, por tortura, va eliminando, ese es su leitmotiv. Luego tienes un mal que produce desplazamiento forzoso, una terrible crisis demográfica que estamos viviendo, tanto dentro del país como fuera del país. Entonces vemos venezolanos por todo el mundo arrastrando ese mal que le expulsó, ¿ok? Aunque en su vida pueda estar siempre generando espacios de bien. Este mal también culpa a la familia en el sentido que la familia siente que no tiene opción de proteger, no tiene opción de amar a la familia. En Venezuela tenemos una cultura matricentrada. En términos de lo que el padre Alejandro Moreno trabajó durante todo lo que fue su producción socioantropológica, tenemos un homo convivalis, o sea, una persona centrada en la relación. Desde la relación, como decía el padre ahorita, desde la relación concibe la vida y desde la relación planifica tanto la vida personal, familiar como comunitaria. ¿Qué es lo que está haciendo el mal? El mal está tratando de romper esos hilos relacionales, afectivos, que fundan no solamente la familia, sino la cultura venezolana, para romperla por dentro, quebrarla y eliminarla. Y es, digamos, el leitmotiv principal del mal, que es la eliminación del otro. Entonces, no une, sino que rompe. El gran desafío es pensar desde la propia cultura, desde la comunidad, desde la relación, en opciones que puedan poner freno y puedan contener el mal que procura siempre la eliminación del otro. Y ahí entramos entonces realmente al propósito de la encíclica, que es el bien común. Claro. O sea, el bien común le hace contrapeso al mal que quiere imponerse, pero no es el mal común. Yo te interrumpo y me parece que ambos han coincidido en el tema relacional, ¿no? Y ambos, ustedes dos viven en zonas populares. Tú vives en Petare, tú vives en Catia. Y tú te realizas en el aquí y el ahora de la situación venezolana. Entonces, es posible hoy en día en Venezuela que hablemos del bien común pensando que a todos nos va a ir bien en un país que tiene tanta diferenciación y que hay tanta gente pasándola mal. Tú lo planteabas en el tema del éxodo y tal. O sea, ¿cómo lo ven posible? ¿Cómo lo ven así? No sé, padre. Bueno, o sea, la pregunta, si yo he entendido bien, es que es posible que a todos nos vaya bien si hay tantos pasándola mal, ¿no? Más poéticos son así, exactamente. Esa es. Bueno, pues la respuesta depende de cómo entendamos esa expresión de que nos vaya bien. Okay. Si la entendemos como que nos vaya bien económicamente, como que tengamos éxito, es obvio que no, que les va bien a unos pocos, que tienen éxito unos pocos, ¿no? Unos poquitos. Ahora bien, si la entendemos como que nos sintamos bien, depende también de si la entendemos como si nos sentimos satisfechos. Es cierto que mucha gente se siente satisfecha porque le va bien los negocios, porque tiene poder, porque tiene influencia. Ahora bien,
si entendemos que nos vaya bien, como que nos sintamos contentos porque vivimos desde lo más genuino nuestro, tratando de llevar nuestras propias cargas sin recargarnos en nadie y ayudándonos unos a otros a llevar las cargas, sí nos podemos sentir bien, aunque sintamos el dolor de vivir en una situación inhumana, una situación que cristianamente la llamamos situación de pecado, porque unos pocos tienen muchísimo y la mayoría casi no tiene cómo vivir, y los primeros son los que causan el mal de los segundos. Pero nosotros, y no pocos venezolanos, no nos aprovechamos de esta situación. Vivimos de un modo alternativo. Hacemos lo posible por cambiar esta situación. Por eso, si vivimos así, no vivimos satisfechos, pero sí con una alegría de fondo, a pesar de tanto dolor, que nunca tendrá el que se aprovecha de la situación. Mirla, ¿qué opinas? Es complejo porque justamente el mal se ha metido en la estructura de la familia. ¿Cómo nos puede ir bien cuando tenemos más de 8 millones de personas expulsadas del país? Cuando tenemos una movilidad interna incalculable dentro del país, un desplazamiento interno que ha sido provocado precisamente por el crimen organizado, por la pobreza, por la falta de alimentación. Digamos que hay unas condiciones estructurales que van haciendo que la persona no pueda, o sea, haya contención para que se pueda vivir dignamente. El dolor de la familia, la ruptura de la familia, es una de las rupturas más profundas y eso va imposibilitando en cierto sentido que podamos pensar siquiera que podemos estar en algún momento bien cuando tenemos una familia y una comunidad fracturada. Que en la fractura podamos resistir y podamos tener acciones resilientes es otra cosa. O sea, yo puedo hacer resiliencia, puedo rehacerme dentro de las estructuras negativas, de las estructuras de pecado, de las estructuras negadoras del bien. Sin embargo, el desafío es ir construyendo un camino en el que podamos nuevamente restablecer la armonía del bien común. Diría que ese es el desafío, pero no se puede estar bien cuando tienes a toda una población en diáspora, cuando tienes toda una población que está permanentemente luchando por poder sobrevivir. Nuestros niños están muriendo de hambre, tenemos datos, tenemos una emergencia humanitaria compleja que cada vez nos va revelando un pueblo en sufrimiento. Entonces, son muchos los desafíos ante esto. Y por sobre todo, tienes un Estado que debería garantizar los derechos y no los garantiza. Entonces, ¿qué hace la población? Actúa más allá de los límites del Estado y puede restablecer, en cierto sentido, una convivencialidad vecinal, solidaria, al margen tanto de las estructuras de poder como de las estructuras que deberían garantizar el bien y la justicia. ¿Y te parece que podemos hablar de bien común entonces, a pesar de que no existe, de que el Estado sea fallido o que no existe un Estado? Podemos hablar de bien común a pesar del Estado cuando te sales de los límites del Estado. Si te colocas en la cultura, si te colocas en la comunidad, en la familia, en los barrios, en esa relación viva, allí tú puedes encontrar líneas para poder pensar en el bien común y para poderlo construir, independientemente del Estado. Ahora, eso no exime de responsabilidad al Estado. Claro, pues, lo que hace es que la sociedad, la comunidad, la familia se asocie para poder conseguir espacios de justicia y de bien. Y ese espacio de justicia y de bien
Padre Trigo, ¿no sería una suerte de resignación? Depende. Depende. Si lo hacemos meramente haciendo espacios cerrados, sí sería lo que tú dices. Ahora, si lo que hacemos es lo que yo he insistido, tener libertad liberada, es decir, que la situación me afecta gravemente, muy gravemente, pero no me influye, porque yo vivo desde lo más genuino nuestro, que tiene que ver con esas relaciones, entonces de ninguna manera, porque ¿eso qué quiere decir? Que en Venezuela no todo está mal. Yo cuando salgo del país siempre digo, una persona mayor como yo, que haya vivido los años 60, donde todos los venezolanos íbamos en la misma dirección, donde no había rentismo, porque el barril nunca llegó a $4 y al gobierno no le entregaban sino 86 centavos por barril, y lo que había era una administración muy pulcra, pero todas las personas andábamos en lo mismo. Uno que haya vivido esto y ahora viva lo que estamos viviendo, uno dice, ¿cómo hemos podido bajar tanto? Pero también le digo lo contrario. Yo nunca hubiera pensado que hubiera venezolanos tan resilientes. O sea, tanta gente que uno conoce en los barrios que no tienen cómo vivir y no se resignan, no sobreviven con tristeza y amargura, no, viven y son capaces de vivir en la polifonía de la vida, en los diversos aspectos de la vida, y conviven y dan de su pobreza. Cuando yo voy a esos barrios, cuando acabo la misa siempre les digo muchísimas gracias, y ellos me dicen, pero si le tenemos que dar las gracias a usted, le digo, ¿qué va? Yo salgo ganando mucho más que ustedes. Claro. En lo que yo estoy viendo de ustedes me parece, en sentido técnico, un milagro. En sentido técnico, ¿eh? Porque ¿qué significa un milagro? Que uno piensa que el ser humano llega hasta aquí y que ya no puede llegar más. No, puede llegar más. Entonces, que gente que habitualmente no tienen cómo vivir sean capaces, uno los ve hasta alegres, uno dice, esto es increíble, estos son Mandrake el mago. ¿No? Y así son. Ok, ya una última pregunta y luego concluimos. ¿Cuál sería lo que usted está hoy en día tratando perfectamente, invitándonos a eso, esa alternativa superadora de esta situación, pero en concreto? O sea, para poder hablar en concreto de esa alternativa superadora. Ok, lo primero que tendría que decir es que tenemos que evitar el cortocircuito de que meramente cambiando el gobierno cambia todo. No, eso no es alternativa superadora. Esa es la primera cosa que me parece que es importantísimo, porque mucha gente apuesta solo a eso. Sí. Incluso hasta hay gente que les parece que haya una invasión, que quiten el gobierno y que... No, por ahí nada. Tiene que haber 4 pasos y no podemos saltarnos ningún paso. Primer paso, la base indispensable para la alternativa superadora es que haya un número suficiente de personas, es decir, de individuos que se hayan hecho cargo de que afirmarse personalmente a sí mismos entraña afirmar a los demás. Es decir, que su individualidad desagua en relaciones tan hondas y persistentes que los constituyen en verdaderos nosotros. Primera persona, pero de plural. O sea, que se hayan hecho cargo de que las relaciones no vienen después, sino que son las relaciones, si son genuinas y personalizadoras, las que potencian lo mejor de su individualidad, insistiendo en que cada historia personal comienza recibiendo y luego corresponde. Lo que dije de la mamá y el niñito. Nunca se dará una alternativa superadora a base de individuos que den de sí con la mejor buena voluntad, pero con relaciones no mutuas. O sea, yo soy el bienhechor que le doy a usted. Usted es necesitado. Es una relación vertical y no mutua, aunque sea con toda humildad y con toda verdad. Sí, pero cada uno es un individuo. Y deshumaniza. No se forma un nosotros. Esa no es la solución. Y sin embargo, pues
Eso es lo que en el orden establecido aparece como lo mejor. Tal empresa da esto. No, por ahí no se va. Desde esta base imprescindible, el paso segundo para que se dé una alternativa superadora es que esas personas en relación gratuita, horizontal y abierta se unan en grupos estables, en asociaciones, en instituciones, siempre que en ellas se mantenga esa relación mutua y horizontal, aunque haya cargos y estructuras, pero siempre en esa relación, y que funcionen a base de la deliberación, es decir, en base a razones que den cuenta de la realidad y lleven a cualificarla y mejorarla, y además que no se corporativicen, que no vivan para sí de un modo cerrado, buscando ventajas sobre los demás, sino que sean estructuralmente abiertas. O sea, que no basta la convivialidad, es necesario esta unión en asociaciones, en grupos, en estructuras, en instituciones. Eso sería lo segundo. El paso tercero es que esos grupos, organizaciones e instituciones entren en red, tanto para incidir en conjunto sobre el mismo grupo humano, la misma situación a la que ellos también pertenecen, como también como contribución de todos a la situación en la que se encuentra el país y que busquen conjuntamente el modo de que se vaya superando lo malo y optimizando lo bueno, y buscando también el modo como se vaya propiciando que toda la ciudadanía se involucre y que se vaya caminando en conjunto con la colaboración de todos en una alternativa superadora. El cuarto paso es que se propicien vocaciones políticas que tengan en cuenta todo lo que hemos dicho y que se planteen políticamente esa alternativa. Solo si estos políticos logran tener esta mentalidad y estas actitudes y este modo de relacionarse y con ella lleguen al poder y, este es el punto, se apoyen en estas personas y en estas organizaciones, en este cuerpo social consistente, podrá ponerse en su lugar a las corporaciones globalizadas y a los grandes financistas, de modo que no sean ellos los que decidan el último término, como hoy sucede más o menos en todos los países, sino que sea el bien común el que lleve la voz cantante, en el que también está contemplado el bien de los empresarios, claro, pero no absolutizado, como sucede hoy. Desgraciadamente, no se suele tomar en cuenta esta complejidad de estos cuatro pasos. Se busca hacer la alternativa únicamente desde la política, sin aceptar que la política es una superestructura y que por eso no tiene la consistencia para llevarlo a cabo desde sí, y que si no se apoya en este cuerpo social tal como lo hemos caracterizado, cae inexorablemente en manos del gran capital. Es esto que decimos, reconocemos que es muy complejo, pero es que así de compleja es la realidad. Sí, por supuesto. Y no hay alternativa superadora si no se la hace justicia, si no se parte desde donde se está hacia sus mejores posibilidades. Por eso, en nuestro caso venezolano, por ejemplo, no podemos excluir a los chavistas. Tenemos que sumar, no restar. Tenemos que apoyarnos en todo lo bueno que existe. Si no vemos nada bueno, solo nos queda resignarnos a lo que existe. Sí, Mirla. Vamos a partir del aquí y el ahora. ¿Qué es lo que nosotros encontramos dentro de las comunidades? Perdón. Encontramos que las comunidades se han venido reorganizando a partir de todo este tiempo inicial de intervención de las comunidades, perdón, y ha venido recuperando su espacio de convivencialidad. Tenemos dos aspectos. Tenemos el aspecto de la convivencialidad y de la vecindad. La vecindad como posibilidad de organización interna, pero que está. O sea, no es un proyecto,
sino que las propias comunidades, al sentir que fueron ocupadas por todas las estructuras comunales, han venido creando desde su propia razón de ser, desde sus propias condiciones de posibilidad cultural, lazos relacionales que les han permitido recuperar lo comunitario, le ha permitido recuperar la vecindad para poder contener el mal que dentro de las comunidades están formando parte. Tenemos, por ejemplo, testimonios en zonas, por ejemplo, de Bolívar, del propio Caracas, donde la gente te dice, mira, yo puedo vivir y puedo mantenerme viva porque estoy en una comunidad. Si estuviese sola, si estuviese aislada, que esos son los elementos que también el sistema va propiciando, el aislamiento, la inmovilidad. La soledad. No pudiera resolver el problema, por ejemplo, del hambre. Entonces, la asociación, la relación, la convivencia afectiva dentro de la comunidad va sirviendo de puntos de conexión para poder establecer una red solidaria más grande que hace sustentable este proyecto de comunidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Hacia allá va apuntando la comunidad, de modo autónomo, desde el propio poder que le confiere el estar junto, y desde allí se va tejiendo toda la relación. ¿Qué va pasando? Que las estructuras de poder dominante se van rompiendo a partir de esas estructuras de relación de base, claro, que va haciendo que el otro tenga que también incorporarse, porque el otro está también viviendo el hambre, la penuria, está también en un campo de injusticia. Entonces, la propia comunidad, dentro de su potencialidad, va abriéndose al otro. En Venezuela hoy, por ejemplo, tendríamos que tener unos índices de muerte por hambre mucho más grandes que lo que tenemos. ¿Qué es lo que se esperaba? Y no lo tenemos precisamente porque la solidaridad familiar, la solidaridad comunitaria funciona. Ha sido a la postre pues la solución que se ha venido cultivando, que se ha venido produciendo desde este Homo convivalis, desde este sujeto que vive para la relación y desde la relación, y desde allí se va propiciando todo lo que puede contener. Puede contener el mal, puede contener la muerte, puede contener el hambre, no lo soluciona, pero lo contiene. Y es una voz de esperanza, porque allí es donde está situada la madre venezolana. Al ser esta una cultura matricentrada, evidentemente la madre venezolana se centra en el bien del hijo, en el bien común de la familia y desde la familia en el bien común de la comunidad y luego de toda la sociedad y todo el país. Claro. Entonces son grandes desafíos que vamos construyendo de a poco, pues. Bueno, muy bien. Vamos a la fase de conclusión de este podcast, que se llama Pensándolo Bien, como saben, y yo quisiera ahora que hagamos una suerte como de conclusión en qué, pensándolo bien, tú que has encontrado que haga resonancia a ti de lo que dijo el Padre Trigo, y igual al revés, en usted, Padre Trigo, que hizo resonancia o que rescata especialmente de lo dicho por Mirla. Pero comencemos esto al revés. Vamos a comenzar primero por ti, Mirla, y luego cerramos con el Padre Trigo. En el Pensándolo Bien, fíjense que vamos coincidiendo en un punto, que es en el punto relacional. Uh-huh. Yo lo estoy trabajando desde el punto de vista socioantropológico, desde el conocimiento comprensivo del mundo de vida popular venezolano, uh-huh, desde las estructuras comunitarias, y me acerco a esa relación como punto de partida y como posibilidad heurística y como posibilidad de transformación. El Padre Trigo parte, digamos, del mismo concepto, desde presupuestos, si se quiere, desde puntos de partida diferentes, pero estamos coincidiendo en ver al venezolano y el ver a la persona humana como relación, y la relación como la gran posibilidad de construir tanto en sociedad como en comunidad. Eso me pareció interesante, que sin
ser los mismos puntos de partida, estamos coincidiendo en una elaboración que puede tener diferencias y que de hecho las tiene en términos socioantropológicos, en consecuencias políticas o en consecuencias de organización, pero que en este momento nos sirve como un punto para dialogar. ¿Y usted, Padre Trigo? Bueno, yo quisiera complejificar un poco el asunto. O sea, yo lo que he vivido en la década de los 60 es exactamente lo que estás diciendo. Para poner un caso, uno iba en transporte público, siempre uno hablaba con el que estaba al lado. Si alguien no hablaba, todos se quedaban como diciendo, estará enfermo el pobre hombre, ¿no? Y si era un viaje largo, que yo iba a Mérida o a Maracaibo o a Ciudad Guayana, hasta se hacían amigos. O sea que yo he visto eso, pero completamente, ¿no? Y por eso fueron posibles los barrios. Cada quien venía de su sitio y, sin embargo, fueron haciendo trabajos comunes, todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Que a mediados de los años 80 entró en el imaginario ambiental el imaginario neoliberal. Y eso cambió mucho. O sea, hasta entonces lo que estaba en todos los sitios era lo que podemos llamar un cristianismo secularizado. Es decir, lo que estaba bien visto es que la persona se preparara bien, que fuera un trabajador íntegro, que fuera, además de laborioso, solidario. Si un empresario lo que había ganado era injustamente, tenía que aparentar que no, porque si no estaba mal visto. Desde entonces, a nadie se le ocurre preguntar cómo uno ha obtenido su dinero. Si tiene mucho dinero y gasta mucho y además tiene mucho dinero, dicen, ¿qué tipo? O sea que ha cambiado mucho el imaginario. Siempre queda en gente popular, gente como has dicho, pero el ambiente ha cambiado bastante. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que en todos esos años había muchas personas no populares con gente popular que hacía alianza. Por ejemplo, en casi todos los barrios había comunidades religiosas. Desde mediados de los 80 fue disminuyendo eso tremendamente. Vino la crisis económica, vino la crisis de personal y en gran medida el pueblo se fue sintiendo solo. Para poner el caso de Petare, el día último de mayo, en la parroquia de La Vega, donde está el padre Matías, pues iban 48 comunidades, cada una llevando una imagen de la Virgen, y se hacía una procesión, pero multitudinaria. De esas comunidades casi no ha quedado nada, porque ahora no queda casi nadie. Casi nadie. Entonces, el pueblo en gran medida se ha quedado solo. Y aunque siempre queda gente así, de todas maneras ha disminuido mucho. O sea que la alianza que había entre gente popular y no popular en el seno del pueblo ahora está muy adelgazada. Todavía queda. Y bueno, yo voy a sitios muy distintos donde todavía eso queda. Pero, por ejemplo, ahora, en el 70, se van a ir las religiosas. ¿Va a continuar la comunidad? Dios quiera. Pero la experiencia que tengo yo es que no continúa. Entonces, ahí es donde yo veo que esa convivialidad ha disminuido porque hay gente ahora que está ya con el imaginario ambiental, no con el imaginario popular, que sigue siendo el que tú dices. Pero también en el barrio ha calado gente individualista. Por ejemplo, el mal que hace en el barrio, gente que camina por el barrio haciendo sentir a todos, sin decir nada, de que yo no tengo dinero para ir a la ciudad, pero yo no soy un tierrúo como este, o no soy un serrúo como estos, ¿no? Eso hace daño, aunque el otro no les diga nada. Pero antes eso era mucho menos. Ahora sí hay bastante gente así. Y claro, también con la división del gobierno, pues claro, también eso
hizo también problemas, todavía lo complicó más la cosa, ¿no? O sea que yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero la alianza entre gente popular y no popular, que hacía muy bien a todos, a los profesionales solidarios les ayudaba mucho y al pueblo les ayudaba mucho, ahora eso se ha adelgazado. Y eso es lo que ahora hay que incrementar mucho para que además de la convivialidad haya muchas asociaciones, para que haya muchas organizaciones. Ahora no hay tantas, ahora hay menos. En las que uno está, en las que están trabajando ustedes, o los de CESAP, o nosotros, otros, están funcionando y se ve que funciona. Sí, pero porque hay esa relación. Donde no hay, es más difícil que se mantenga, ¿no? Entonces, esa es la complejidad que yo veo, que el imaginario neoliberal está insistiendo tanto porque son todos los medios de comunicación, todo está en eso, ¿no? Y sin embargo, lo que tú dices de la familia, yo conozco a gente que está en otros países viviendo a lo mejor 4 en una sola habitación y sin embargo manda dinero a su familia. O sea que hay gente que continúa con esa solidaridad, pero impresionante, pero ha disminuido. Solo un Sí, paréntesis. Ya terminamos. Sí, terminamos. Sí. El asunto es que no lo estoy viendo de modo orgánico. La experiencia de investigación nuestra, que es una investigación convivida, vamos directamente a las comunidades populares, lo que vamos encontrando es que esas estructuras persisten y existen y se sobreponen a la ocupación comunal. Nosotros estamos diferenciando lo comunitario de lo comunal. Lo comunal es como un apósito artificial dentro de las comunidades y no hay adhesión, no hay realmente de parte de la comunidad una aceptación. Y estamos viendo comunidades muy vivas que sí, hasta el año 2014 habíamos visto que había habido como un apaciguamiento, pero que a partir de ese momento la experiencia de investigación nuestra, por lo menos a nivel nacional, nos va diciendo que esa facultad provista por la propia cultura, de ser una cultura convivencial, relacional, ha hecho que se rearticulen las fuerzas internas y está surgiendo una sociabilidad vecinal muy abierta al apoyo mutuo y muy abierta a hacer contención a las vicisitudes del momento político y económico. Es lo que tenemos como dato, digamos, ¿no? No tenemos otra cosa. Bueno, yo quería agradecerles, ya ahora sí para concluir. Creo que ha sido una jornada interesante. Creo que el tema relacional salta a la vista. Creo que está la clave en eso que el padre Trigo y tú también, Mirla, de manera coincidente empujan, pues, ¿no? Creo que es importantísimo hoy en día, entonces, dentro de este tema relacional, entender que no hay bien común si no hay relaciones. O sea, si no se entiende así, es el bien de cada quien, que no es lo que estamos apostando. O sea, que no es una cosa solo objetiva, que hay bienes. Exactamente. No, es personal. Exactamente. Sí. Bueno, darle las gracias al padre Trigo, a Mirla, darle las gracias a todo el equipo, a la Konrad Adenauer por el auspicio de este podcast y invitarles a que nos sigan por las redes sociales y que estén, por supuesto, atentos a los próximos episodios de esta serie. Bueno, muchísimas gracias para todos dos y hasta la próxima. Muchas gracias. Igualmente, muy bien. En Venezuela, pareciera hacerse evidente la ausencia del bien común. La indolencia gubernamental, el sálvese quien pueda del comercio, el cálculo miope y egoísta del liderazgo político, la abstención indiferente de la ciudadanía. Todos los sectores de nuestra sociedad nos jalan o nos llevan a pensar que vamos en una dirección distinta y cada vez más lejana del bien común, como todos anhelamos. Pero, pensándolo bien, pensándolo discutido en este episodio, creo que hay razones para tener esperanza. Primero, no existe un mal común y eso es una ganancia. Segundo, los venezolanos tenemos una fuerte y sólida base relacional y las relaciones son la esencia del bien común. Y tercero,
esta situación nos ha forjado un espíritu de resiliencia que nos impulsa a construir el bien para todos los venezolanos, es decir, el bien común. Coméntanos qué te pareció esta conversación. Pensándolo bien, ¿encontraron alguna idea que no habían considerado antes? No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio.